Fanfiction.net Belone Vigilante Issei Chapter 1 La primera tragedia, un DXD de la escuela secundaria /EUD Fanfic El vigilante solitario Issei, High School DXD. Oni-chan, despierta. Oni-chan, despierta. Oni-CH, sonó el despertador, hasta que una mano lo detuvo. Un joven gimió en su cama. Tuve el mayor sueño sobre Oppa y todo se convirtió en humo. Su nombre es Issei Youdou, un estudiante de primer año en la escuela secundaria de 15 años. Una morena no tan mala que podría ser bastante guapa, si no fuera tan pervertido. Issei Youdou no es alguien a quien llamarías moderado, de hecho, ama pornografía, mucha pornografía, especialmente cuando se trata de senos. A él y a sus amigos Matsuda y Motoama les gusta mirar a las chicas mientras se visten. Por supuesto, nunca se saldrían con la suya, ya que el club de kendo de la escuela secundaria, sus víctimas más frecuentes de su acoso, siempre los golpeaba con sus palos de kendo. Pero eso no detendría su perversión, ¿o no? Solo se volvió más decidido a lograr su objetivo de convertirse en un rey del harén. Algo que siempre había deseado desde la escuela primaria. Y por eso estaba teniendo este sueño sobre Oppari, solo para que él volviera una vez más a la realidad. Después de vestirse para la escuela, bajó las escaleras donde estaban su mamá y su papá. Buenos días, Issei, dijo su mamá. Buenos días, mamá, mañana papá, respondió Issei. Buenos días, hijo. ¿Dormiste bien? Preguntó su padre. Sí, lo hice. De hecho, tuve un gran sueño, y dijo Issei con una sonrisa tonta. Ufufufu, se rió la madre de Issei. ¿Se trata de chicas de nuevo, no? Estoy seguro de que lo es, respondió el padre de Issei con una sonrisa. Issei, probablemente esté soñando con tener un harén o algo así. Mamá. Papá. Basta, me estás avergonzando. Issei dijo nervioso. Pero es verdad, ¿no? Preguntó su mamá. Bueno, sí. Quiero decir, ¿quién no querría un harén? Así que no te burles de eso. No nos estamos burlando de eso, dijo su padre. Nos gusta lo ambicioso que te vuelves por eso. Sí, lo hacemos, dijo la madre de Issei. Sí, lo hacemos, pero de todos modos, dijo cambiando de tema, tu padre y yo conseguimos entradas para la próxima función de Parsifal. ¿No es genial? Y empieza hoy a las 5 p.m. Issei suspiró. A sus padres les encantaba la ópera y escuchaban libretos de todo tipo, mientras la cantaban. Desafortunadamente, Issei se molestó al escucharlo, por lo que iría a su habitación y escucharía música en su habitación con sus auriculares, o iría a la casa de uno de sus amigos para ver porno. Por lo tanto, no tenía intención de permanecer sentado durante horas de ópera aullando. Así que decidió inventarse una excusa. Lo siento, pero estaba planeando ir a la casa de Motoama más tarde, Issei. Su madre interrumpe. Compramos boletos para todos y no eran baratos. ¿No sería un desperdicio si no fueras? Sí, pero, Issei trató de explicar. Odio la ópera. Es tan larga y, para ser honesta, me aburro muy rápido. Bueno, entonces tienes que acostumbrarte, respondió su papá con firmeza. Un tiempo en familia como este es precioso y tu madre y yo queremos aprovecharlo al máximo, juntos. Issei suspiró, pero su padre le puso una mano en el hombro. Hijo, sabes que tu mamá y yo estamos ocupados con el trabajo, y sé que no te gusta la ópera, pero es solo que la oportunidad es algo que no ocurre muy a menudo. No lo sé, papá, respondió Issei. Mira, Motoama y Matsuda pueden esperar en otro momento, dijo el padre de Issei. Además, tal vez podamos hacer algo que te guste la próxima vez. Sí, dijo Issei, antes de mirar la hora. El reloj marcaba las 7:45 am. Llegará tarde a la escuela. Mierda. Issei gritó haciendo que sus padres se sorprendieran. Voy a llegar tarde. Adiós mamá, adiós papá. Y entonces Issei sale corriendo a toda prisa. No lo olvides. Opera a las 5. Ven a casa después de la escuela para que podamos irnos de inmediato. Dice la mamá de Issei. Ok. Issei grita antes de ponerse los zapatos apresuradamente, tomar su mochila y salir corriendo. Adiós, hijo. Su padre llama antes de que la puerta se cierre de golpe. Suspiro, si tan solo dejara de espiar en el vestuario de las chicas, entonces sus posibilidades de conseguir una novia se convertirían en realidad a estas alturas, dijo el padre de Issei con tristeza. Oh, no te preocupes, dijo feliz su esposa. Encontrará una novia. Estoy segura. Pero ahora, y ella lo miró con una amplia sonrisa.
Oh, sí, la miró sonriendo de oreja a oreja y juntos empezaron a cantar la última línea del Parsifal de Wagner. Steneilges Wunder, mientras tanto camino a la escuela estúpida ópera, tan molesta, murmuró Issei mientras se apresuraba a ir a la escuela. Si bien Issei ciertamente amaba a sus padres, no pudo evitar sentirse molesto por la insistencia de sus padres de que fuera a la ópera con ellos. Claro, querían que pasara más tiempo con ellos, pero no pudo evitar la sensación de vergüenza de sus cariñosos padres. Además, realmente quería ver los próximos episodios de Entaimon con ellos, sí, eso es una cosa, aunque no en el universo canon. Issei decidió dejar esos pensamientos a un lado por ahora, cuando se encontró con Matsuda y Motoama que también estaban corriendo para llegar a la escuela a tiempo. «Hey, chicos. ¿Llegas tarde también?» Issei jadeó. Sí, dijo Matsuda también jadeando. No puedo evitarlo si estoy teniendo el sueño más maravilloso de que mi hermana pequeña me hace el amor. Jejeje, y Matsuda babeó. Espera, ¿no tienes una hermana pequeña?, dijo Motoama. Sí. Matsuda lo interrumpió, llorando lágrimas varoniles en el proceso. Por eso dije que era un sueño. Issei solo sudó un poco por eso. Ten suerte de haber tenido un buen sueño, se quejó Motoama. La mía comenzó con una chica con las mejores 3 tallas que puedas encontrar, solo que las 3 tallas de la chica crecieron hasta proporciones de pesadilla, antes de explotar en sangre y tripas. Y Motoama se estremeció. Vaya, eso apesta, dijo Matsuda. Totalmente, añadió Issei. Al menos el mío es sobre Oppai. Muchos de ellos. Jejeje. Oh sí, Oppai, respondió Motoama. No puedo esperar a ver todos esos Oppai de nuevo en el club de Kendo. Sí, los Oppai son los mejores. Matsuda estuvo de acuerdo. No puedo esperar. Oppai. Gritaron los tres, mientras los espectadores se detenían para mirarlos. ¿Qué? Nos gustan los Oppai. Los Oppai son los mejores. Y nada cambiará eso. Issei dijo a los espectadores, que susurraron para sí mismos antes de irse. En serio, sin embargo, no puedo esperar a verlos. Dijo Matsuda. Sí, aunque, chicos. ¿Por qué nos detuvimos?, preguntó Issei. Motoama y Matsuda lo miraron confundidos hasta que miraron la hora. Mierda, llegamos tarde. Gritaron al unísono mientras corrían a la escuela con todo lo que tenían. Está bien, ¿quién puede decirme cuándo? ¡Uah!, gritó el trío pervertido mientras rompían la puerta de sus bisagras ya que estaban desesperados por no llegar tarde, interrumpiendo así a la maestra. Toda la clase saltó sorprendida cuando la puerta golpeó el suelo. Matsuda, Motoama e Issei. Llegas tarde. ¿Dónde Dios estaste? ¿Y por qué rompiste la puerta?, gritó el maestro enojado. Lo lamentamos. Todos acabamos de tener los mejores sueños de nuestras vidas. Matsuda e Issei gritaron juntos. A mí no, tenía una pesadilla terrible. Añadió Motoama. Estarás tranquilo. Gritó la maestra haciendo que se callaran. Después de calmarse, la maestra los mira con severidad y dice. Ustedes tres se sentarán, ahora mismo. Se quedarán aquí y no causarán más problemas. Iré a la oficina del director y al consejo estudiantil para notificarles sobre esto. Incidente. El trío pervertido hizo una mueca en respuesta cuando escucharon que el consejo estudiantil iba a saber. La razón de eso es porque habían estado en el extremo receptor de la disciplina del consejo estudiantil bajo Souna Shitori, el presidente del consejo estudiantil. La mayoría de las veces se debía a sus constantes intentos de espiar, y también a que llegaban tarde. Sin embargo, se levantaron y se sentaron en sus escritorios, mientras la maestra salía disgustada del salón, asegurándose de no tropezar con la puerta caída. Todos los demás estudiantes susurraban a sus espaldas. Pervertidos, no solo son repugnantes, sino que también están destrozando las puertas. Apuesto a que fantaseaban con fetiches pervertidos de todo tipo. ¿Crees que podrían fantasear con ellos mismos teniendo sexo? Escuchamos eso. Gritaron los tres, sorprendiendo a los demás, silenciándolos por ahora. Dime, chicos. Susurró Matsuda. ¿Sí? Respondió Issei. Estamos en serios problemas, ¿no es así? Me temo que sí, Matsuda, dijo Motoama seriamente. Me temo que sí, y después de 5 minutos más o menos, Issei, Matsuda y Motoama fueron enviados a la oficina de estudiantes por su maestro de clase. Mientras estaban en camino, Issei les dio la noticia de que tenía que cancelar sus planes después de la escuela. ¿Qué? ¿Por qué?
gritaron los dos pervertidos. Es porque mi mamá y mi papá querían que fuera a ver esta obra de ópera con ellos. Oh, sí. Tus padres siempre fueron fanáticos de la ópera. Todavía puedo recordarlos tratando de cantar algunas de las canciones. Uf. Motoama se estremeció, recordando su canto digno de vergüenza. Sí, la ópera apesta. Sin mencionar su canto, asintió Matsuda. Dime cuánto duró esta ópera otra vez. 4 horas y media, creo. Issei respondió. Oh, vamos. Esto es una tortura. Debería estar prohibido. ¿Cómo puede alguien hacer algo como esto? Motoama se quejó. Sí, ¿a quién se le ocurrirá esto y pensar que es una buena idea? Añadió Matsuda. ¿No lo sé, Wagner? Preguntó Issei. Wagner puede chupar nuestro, ¿se callarán ustedes dos? Una voz los interrumpió. El trío pervertido se dio la vuelta y vio la fuente de la voz. Era la presidenta del consejo estudiantil Shouna Shitori con su inconfundible corte de pelo y gafas. Ella siempre tuvo este aura seria e intimidante, lo que le dio esta reputación digna de un presidente del consejo estudiantil. A pesar de eso, todavía se la considera una de las chicas más calientes de la Academia Kuo. Tus gritos están molestando a las otras clases a estas alturas. Así que cállate y sígueme, dijo caminando adelante con el trío pervertido a cuestas. Suspiro, este día no puede ser peor ahora, ¿verdad? Issei preguntó de manera cansada. Espero que no, y respondió Matsuda con desánimo. Han pasado por suficientes problemas por hoy y ni siquiera miraron el club de Kendo hoy. O bien. Al menos podrían hacerlo después de que el consejo estudiantil terminara con ellos. Serás castigado limpiando el patio de la escuela durante toda la semana durante los descansos sin ningún respiro. Souna dijo fríamente. Romper una puerta como esa cuesta mucho dinero. Considere esto como lo mínimo que podría haber hecho para pagar el daño que ha causado y por llegar tarde. Pero, Kaichou, ¿y si tienes hambre? Preguntó Issei. Entonces puedes comer mientras trabajas y nada menos, ¿entendido? Sí, señora. El trío pervertido dijo deprimido. Bien, puedes regresar a tus clases ahora, dijo antes de darse la vuelta para ocuparse de otros asuntos. Y así, el trío pervertido salió de la sala del consejo estudiantil completamente deprimido. Ah, hombre. Primero llegué tarde, luego la ópera de mis padres, ahora esto. Realmente empeoró. Issei se quejó. Sí, ¿y sabes cuál es la peor parte de todo esto? Motoama preguntó siniestramente. ¿Qué? Preguntó Matsuda. No podemos espiar el club de Kendo durante toda la semana. El silencio los dominó a todos, al menos un breve momento. ¿Qué? Oh no, oh, oh. Más tarde durante el tercer descanso el trío pervertido estaba recogiendo basura con sus recolectores de basura y palideces. Puede que no haya mucha basura por ahí, pero ir por el patio de la escuela y encontrar todos los pedazos de basura fue molesto. Y tuvieron que hacerlo en todos sus descansos durante el resto de la semana, y era lunes, fíjate. Mientras hacían su trabajo, un grupo de chicas se acercó y decidió divertirse un poco. Oye, mírate, se rió disimuladamente una de las chicas, una morena con cola de caballo. Cállate. Dijo Issei. Tenemos trabajo que hacer. Entonces, si no te importa, ¿podrías dejarnos en paz, Murayama? Mira quién habla. Dijo la chica de cabello rosa junto a Murayama. ¿Te gusta espiarnos? Repetidamente. Entonces, ¿por qué no podemos hablar contigo mientras estás trabajando? Porque los opai son los mejores, Katase. Matsuda exclamó. Son nuestro deleite, nuestro amor, nuestro todo. ¿Cómo es posible que no veamos esas jarras tuyas? Ese comentario hizo que la chica de cabello rosado llamada Katase los mirara. Haz eso, te destrozaremos las pelotas, amenazó. Algunas de las otras chicas también se unieron. Y romperte las piernas. Nos aseguraremos de que te arranquen los brazos. Te sacaremos los ojos. Los tres chicos se estremecen ante su intimidación. Pero afortunadamente, las chicas decidieron darse la vuelta y alejarse con la nariz en alto. El trío pervertido simplemente suspiró aliviado cuando se fueron y decidieron concentrarse en su trabajo. Oh, hombre. Tenía tantas esperanzas de que pudiéramos ver su lencería sexy, en lugar de que se rieran de ellos. Hombre, esto apesta. Totalmente. Acordado. Los tres se quejaron, Issei solo quería terminar con toda esta limpieza. Hombre, ¿de dónde viene toda esta basura? ¿No saben que hay contenedores por aquí?
Quiero decir, ¿qué tan difícil es simplemente tirarlos a la basura? Issei se quejó. Sí, respondió Motoama. Pero lo peor de todo, tenemos que hacer esto durante toda la semana. Dijo sollozando. Los otros dos se unieron llorando de manera caricaturesca. Esto no es justo. ¿Por qué nos pasa esto a nosotros? Matsuda gimió. Sí, totalmente. ¿Podría ser peor? Como en respuesta a su pregunta retórica, las nubes comienzan a retumbar y tornarse grises. Issei, los amigos de Issei se vuelven hacia él gruñendo, sorprendiendo a Issei. ¿Qué? ¿Qué hice? Preguntó. Y obtuvo su respuesta cuando empezó a llover. Hoy nunca vamos a hacer esa pregunta otra vez. Le gritaron, antes de que los tres corrieran a entrar. Después de que terminó la clase, Issei, Matsuda y Motoama caminaban de regreso a casa. Para entonces, la lluvia había cesado y no tuvieron problemas para mojarse en casa. Su día se había ido por el desagüe, desde que comenzó. Y así, caminaron a casa con tristeza, completamente deprimidos. Oh hombre. Motoama se quejó. Este tiene que ser el peor día de todos. Nada ha salido bien. Primero llegamos tarde, luego nos regañan y chismean en clase, luego nos sentencian a una semana de descansos recolectando basura y ahora llueve. En serio. Este día, no lo digas. Gritaron Matsuda e Issei, asustando a Motoama. De ahora en adelante, en lugar de preocuparnos por las desgracias que vendrán después, debemos concentrarnos en las cosas brillantes que nos esperan. Aconsejó Motoama. Sí, al menos todos podemos ir a casa y disfrutar el resto de él, ¿o no? Issei titubeó. ¿Qué pasa, Issei? Matsuda preguntó preocupado. La ópera de Parsifal a las 5 de la tarde. Casi me olvido de ella. Issei exclamó horrorizado. Amigo, solo relájate. Matsuda dijo con calma. Sí, recuerda. Piensa en positivo. Piensa en otra cosa, como Opari. Dijo Motoama. O piernas, o faldas de niña, calcetines y leggings o su flexibilidad. Añadió Matsuda. Amigo, seguro que tienes algunos fetiches inusuales allí. Issei respondió estupefacto. Bueno, sí, ciertamente no son fetiches comunes. Matsuda dijo un poco avergonzado. Pero en serio, piensa en algo bueno, continuó Motoama. De lo contrario, solo puede empeorar. Como vimos hoy, añadió Issei. Entonces, de repente, Issei tuvo una idea. Lo sé. Puedo quedarme dormido. Sí, ¿por qué no pensamos en eso? Dijo Motoama. Sí, suena como una buena idea, pero ¿crees que realmente puedes, ya sabes, quedarte dormido? Preguntó Matsuda. Bueno, eso espero, respondió Issei. Aunque espero que la música no me moleste. Estoy seguro de que me alegro de no ir. Sí, yo también. Matsuda y Motoama respondieron respectivamente. Un poco más tarde, llegan a la casa de Issei, donde deciden separarse. Supongo que aquí es donde nos separaremos, comentó Issei. Sí, supongo, ¿crees que estarás bien? Preguntó Matsuda. Supongo que sí. Bueno, nos vemos entonces, chicos. Issei dijo mientras entraba. Oye, Issei. Llamó Motoama. Issei se dio la vuelta. Piensa positivamente. Dijo Motoama. Issei sonrió en respuesta, mientras entraba y cerraba la puerta. Al entrar, saludó a sus padres, que parecían estar bastante emocionados con el libreto de esta noche, antes de entrar en su habitación. Acostado en su cama, Issei pensó en lo que Motoama y Matsuda le dijeron sobre pensar positivamente. Le sonó como una gran ilusión. Pero, de nuevo, ser un rey del harén no era más que una ilusión. ¿Y si todavía se aferraba a su sueño como rey del harén, por qué no podía tener esto? Y así, Issei decidió que no iba a permanecer deprimido. En cambio, estaba avanzando. Levantándose de la cama, maldijo. Pensará positivamente. Más tarde a las 5 p.m. saliendo de la residencia Youdou, Issei y sus padres se van al Gran Teatro Antiguo de Kuo. Es un lugar donde se llevan a cabo todo tipo de eventos como musicales, conciertos, ballets e incluso óperas. Issei siempre sintió que este lugar era para personas de la clase alta, a quienes, a sus ojos, siempre les gustaba lucir trajes y vestidos elegantes. Hablando de eso, también esperaba ver algunos opari. Ese deseo solo aumentó en el momento en que vio a las muchas niñas y mujeres con sus lindos vestidos. Esperaba que algunos de ellos mostraran un bonito escote.
Issei y sus padres usaban ropa adecuada para eventos formales, lo que lo hizo sentir menos incómodo, ya que no se destacaban tanto. Después de encontrar sus asientos en la sala, pasaría bastante tiempo hasta que comenzara la ópera porque la gente se estaba mudando en gran número. Mientras tanto, Issei, sentado en la audiencia, mirando a su alrededor con aburrimiento, esperaba irse a casa lo antes posible. Me pregunto cómo estarán Matsuda y Motohama. Deben estar divirtiéndose mucho en este momento, pensó Issei. No había forma de que pudiera verlos Oppa y dónde estaba sentado, ya que casi no había personas a las que valiera la pena mirar con los ojos e incluso si las había, no podía verlas porque las personas delante y detrás de él estaban bloqueando su vista. Finalmente, comenzó la obra. Issei simplemente decidió distraerse soñando despierto. Desafortunadamente, la música estaba bastante alta, lo que hizo imposible que Issei se durmiera. Y así, como último recurso, intentó al menos encontrar algo en la obra que valiera la pena interesarse. Pero el problema era que no entendía de qué se trataba. Sus padres le dijeron que la obra tenía algo que ver con el Santo Grial y un tipo llamado Parsifal, o Percival como se le conoce en inglés. No le ayudó que toda la obra estuviera cantada en alemán, que Issei no entendía, por supuesto. Afortunadamente para él, se quedó dormido, mientras que sus padres aún disfrutaban de la ópera a medida que avanzaba. Para cuando Issei se despertó, estaban en el último acto que Issei apenas toleró hasta que terminó media hora después. Cuando cayeron las cortinas, el público aplaudió. Issei suspiró aliviado. Se terminó. Todo esto de estar sentado le incomodaba la espalda. No podía esperar a volver a casa. Y entonces Issei se puso el abrigo, se levantó y se fue con sus padres y el resto de la audiencia. De camino a casa a las 9:30 p.m. Issei, no puedo creer que te hayas quedado dormido durante el libreto. Regañó su madre. Lo siento, bostezo simplemente me costó mucho estar interesado, eso es todo, dijo Issei con cansancio. Bueno, Issei. Siempre debes aprender a apreciar otras cosas en la vida, probar algo diferente o nuevo. De lo contrario, nunca experimentarás la vida al máximo, aconsejó su padre con una sonrisa. Sí, supongo que sí, papá. Issei dijo con indiferencia. Issei, continuó su padre. Sé que no te gusta la ópera, pero sigo pensando que al menos deberías intentar ver las cosas buenas en todo y en todos. Quién sabe, tal vez nunca tendrás la oportunidad de volver a verlos. Issei no respondió, mientras caminaban. Finalmente, entraron en un callejón oscuro y desierto. Querida, ¿por qué vamos a entrar aquí? Preguntó la mamá de Issei preocupada. Es un atajo. No tengas miedo, dijo el padre de Issei, pero Issei y su madre aún no podían dejar de sentirse incómodos. El callejón no solo estaba oscuro y desierto, sino que también olía mal, lleno de todo tipo de basura por ahí. A medida que avanzaban, ven un farol en la calle con una luz tenuemente brillante. Pero para su horror, vieron a un hombre con capucha y una chaqueta de calle, dándole una especie de apariencia de matón. No perdió el tiempo, sacó un arma y apuntó hacia ellos. No te muevas. Esto es un atraco, amenazó. ¿Qué quieres? Tartamudeó la madre de Issei. Pero el hombre simplemente le golpeó la cabeza con su arma, provocando que ella se golpeara la cabeza contra el suelo con un ruido sordo y repugnante. Miel. ¿Qué le has hecho a mi esposa? El padre de Issei gritó mientras agarraba el brazo del hombre. Por lo tanto, se produjo una lucha entre ellos con el padre de Issei tratando de arrebatar el arma de la mano del hombre. Issei, después de quedar congelado en estado de shock, decidió saltar para tratar de detener al hombre agarrándolo por la espalda. Pero antes de que lo hiciera, el criminal ya había tomado la delantera. Le dio una patada al padre de Issei en la espinilla, lo que le hizo retroceder y soltar el arma. El criminal apuntó con el arma a su padre y le disparó en el pecho. ¡Da! Issei gritó de horror mientras lo agarraba por debajo de los brazos por detrás, manteniéndolo bajo control. Issei luchó desesperadamente para evitar que el hombre se liberara y apuntara con el arma detrás de él. Déjame ir, niño, o te mataré, amenazó el hombre, mientras luchaba por sacar a Issei. Pero Issei se aferró a la vida querida, sin atreverse a dejarla ir. No sé cuánto tiempo más puedo aguantar, voy a morir, pero no quiero morir, no así, yo, debo, sobrevivir, pensó Issei lleno de temor. Pero luego, de repente... Oye, chico. Una voz profunda y ronca sonó en su cabeza. ¿Quién?
Issei preguntó mentalmente en estado de shock. No puedes verme, chico. Estoy en tu cabeza, pero eso no es importante en este momento. ¿Quieres poder? Preguntó la voz. Ese sí, respondió Issei, mientras trataba desesperadamente de detener al hombre. Desafortunadamente, el hombre tenía recursos. Decidió usar su tamaño y fuerza para empujar a Issei contra una de las paredes. El impacto hirió a Issei, pero aún se aferró a su vida. Niño, no tienes mucho tiempo. Ahora, déjame preguntarte una vez más. ¿Quieres poder? Sí. Issei respondió. Bien, ahora imagina el ser más poderoso que puedas imaginar y quieres que suceda. Issei pensó por un momento e inmediatamente pensó en Son Goku de Dragon Ball, ya que se encontraba en una situación similar a cuando Goku luchó contra Raditz. Cerró los ojos y se concentró en Son Goku. Quiero ser más fuerte, pensó cuando el hombre comenzó a moverse de la pared y luego embistió a Issei contra ella. La cabeza de Issei dolía y estaba sonando. Más fuerte. Cuando la cabeza de Issei fue golpeada contra la pared nuevamente, lo que hizo que sangrara esta vez. Más fuerte. Cuando Issei casi pierde el conocimiento con el siguiente golpe contra la pared. Pero Issei reunió todo lo que tenía para abrazarlo. Más fuerte. Issei gritó sorprendiendo al criminal con su fuerte grito. Y luego, vino. Engranaje impulsado. Apareció un destello brillante, cegándolos temporalmente a ambos antes de ver un guantelete rojo que apareció en el brazo izquierdo de Issei. Tenía una joya verde y dos picos dorados que se manifestaban en el brazo de Issei. ¿Qué demonios? Gritó el criminal. Issei, por otro lado, decidió no perder el tiempo y usar sus poderes recién adquiridos. Centrándose en el criminal, decidió aplicar más presión, esta vez poniendo ambas manos en la parte posterior de su cuello en un Nelson completo. ¡Bost! Sonó el guantelete carmesí. El poder fluyó a través de Issei en el momento en que sucedió. El criminal luchó duro para liberarse, pero no importa cuánto lo intentó, Issei continuó aumentando la presión en su cuello. El hombre empezó a ponerse frenético. Déjame ir. Déjame ir. Déjame ir. Gritó el hombre. Pero después de mirar brevemente a su padre moribundo, que todavía luchaba por vivir, y a su madre, que yacía inmóvil, sangrando por la cabeza, Issei se llenó de rabia. Rabia como nunca antes había sentido en su vida. No sentía nada más que un odio absoluto por el criminal cuyo cuello estaba a punto de romper con su brazo blindado. Tenía ganas de matarlo de la manera más espantosa posible. ¿Dejarte ir? Issei susurró peligrosamente. Heriste a mi mamá, Bost. Sonó el guante. El hombre comenzó a jadear en busca de aire, ya que su tráquea estaba siendo presionada. ¿Y mi papá y Bost? Sonó de nuevo, cuando el hombre comenzó a perder el conocimiento. Y por eso te mataré. Issei gritó mientras su poder aumentaba una vez más. Aumentar. Issei gritó, mientras aplicaba más presión en la nuca del hombre. Pero luego, de repente, crujido, el cuello del hombre se rompió hacia adelante de una manera antinatural, lo que provocó que la sangre salpicara a Issei. Hizo un crujido repugnante que hizo que Issei detuviera lo que estaba haciendo, cuando vio al hombre caer con un ruido sordo. Para horror de Issei, pudo ver que no solo se había roto el cuello, sino que también hizo que la columna vertebral del hombre se rompiera, con parte de la columna incrustada en el cuello sobresaliendo. Issei se quedó allí, sorprendido por lo que había hecho, hasta que escuchó la respiración ronca de su padre. Issei salió de su conmoción, corrió hacia su padre y se arrodilló junto a él. Papá. Issei no sabía qué decir ni qué hacer, si debería ayudar a su mamá y papá a levantarse y llamar a una ambulancia, tratar de estabilizarlos primero o incluso tratar de explicar cómo se puso el guante. No importa, hijo, tosió el padre de Issei. Solo por favor, cuida a tu madre, y, tose vive, habló el padre de Issei antes de respirar por última vez. Papá, no, Issei lloró mientras comenzaba a sacudir el cuerpo de su padre. Por favor, y papá, despierta. Por favor, no me hagas esto. Papá. Papá. Issei gritó acunándolo, sosteniendo su cuerpo ahora muerto cerca del suyo. Pero luego lo soltó, cuando recordó que su mamá también estaba herida. Mamá. Issei gritó mientras corría hacia su madre. La sacudió también, esperando que respondiera. Pero su respiración se había detenido durante mucho tiempo, al igual que su corazón. Además de eso, su cabeza sangraba continuamente a través de la herida abierta que estaba en la parte posterior de su cabeza.
Por un momento, pensó que veía la materia cerebral. Al ver esto, Issei se enroscó horrorizado. No sabía qué hacer. El horror de lo que había visto fue demasiado para él. Su padre muriendo, su madre ya está muerta, la voz antinatural y el guantelete carmesí en su brazo, y el criminal que mató a sus padres muertos, por sus propias manos. Issei se quedó allí mirando horrorizado a su alrededor, hasta que decidió huir. Salió corriendo del callejón con su ropa ahora ensangrentada. Corrió para llegar a casa, sin preocuparse por su entorno. Desafortunadamente, para Issei, algunas personas lo vieron correr a casa con la camisa y los pantalones ensangrentados y el guantelete en el brazo. Y para aquellos que lo hicieron, simplemente se quedaron parados allí en estado de shock, cuando vieron pasar a Issei. Algunos incluso intentaron llamar a la policía, pero debido a que estaba muy oscuro, no pudieron decirles cómo se veía. Todo lo que pudieron describir fue que era joven, tenía un guantelete en el brazo izquierdo y estaba cubierto de sangre. Al llegar a casa en la residencia Youdou, Issei inmediatamente abrió la puerta con la llave de su casa, entró corriendo y se derrumbó una vez que entró. Estaba completamente exhausto. Sin embargo, luego de un minuto de descanso, se levantó lentamente y comenzó a quitarse los zapatos. Después de eso subió lentamente, entró al baño y decidió poner su ropa para lavar. Pero en el momento en que lo hizo, se dio cuenta de que lo haría él mismo porque nadie más lo haría, después de todo, sus padres estaban. Issei comenzó a llorar por lo que había sucedido hace unos minutos. Sus padres estaban bien ni siquiera hace una hora, hasta que llegó ese criminal. No solo eso, sino que Issei terminó matando a alguien de verdad. Issei miró horrorizado el guantelete rojo en su brazo. ¿Qué es esto? ¿Qué era esa voz? Issei se dijo a sí mismo. Trató de quitárselo, pero el guante se le pegó, como si fuera parte de su cuerpo. No lo hagas. No puedes lograrlo. La voz le habló aparentemente de la nada. Issei se sorprendió y miró a su alrededor. Pero luego recordó que la voz salió de su cabeza. ¿Quién eres? ¿Qué eres? Issei preguntó nerviosamente. Socio, sé que tiene preguntas, pero creo que primero debería descansar. Hablaré contigo una vez que estés dormido. ¿Compañero? ¿Dormido? Issei preguntó confundido. Sí, de hecho. Aunque sobre el guantelete en tu brazo, todo lo que tienes que hacer para que desaparezca es descartarlo mentalmente. Inténtalo. Issei miró el guante por un momento. Pero luego decidió cerrar los ojos y dio un trastorno mental para despedir el guante. Desapareció en un instante de inmediato. Buen trabajo, socio. Hablaré contigo más tarde mientras duermes. Dijo la voz, antes de quedarse en silencio. Issei quería hablar con él un poco más, pero el hedor a sangre en su cuerpo le dijo que primero tenía que ducharse. Issei entró y dejó que el agua fluyera por su cuerpo ensangrentado. Se aseguró de limpiarse con jabón y champú para quitarse el jabón. Pero mientras trataba de quitarse el jabón, los flashbacks empezaron a volver una vez más. Esta vez recordó todo lo que había sucedido durante el día. Issei llegó tarde a la escuela, él y sus amigos se metieron en problemas por derribar la puerta, fueron humillados por el presidente del consejo estudiantil, obligados a recolectar basura por toda la escuela, el club de kendo se rió de ellos, fue a una ópera y luego... Issei rompió a llorar, mientras el agua continuaba cayendo sobre él. No pudo soportarlo más. Podía aceptar todas esas cosas, pero no el horror de ver cómo mataban a sus padres. Los recuerdos seguían sonando como un disco rayado, mostrándole siempre las mismas escenas una y otra vez. Los recuerdos del asesinato del asesino de sus padres tampoco lo ayudaron mucho. Los recuerdos de él convocando el guante carmesí, la ráfaga de poder mágico que fluye a través de su cuerpo, el horrible crujido de su cuello y la sangre que sale de su cuello, todo lo que llevó a Issei a frotar su cuerpo más intensamente, asegurándose de limpiar el olor a sangre de su cuerpo. Pero nada ayudó. Al final, Issei cerró el agua, sollozando mientras se dirigía a su habitación y se preparaba para dormir. Mientras Issei yacía en su cama, todavía estaba sollozando, pero ahora la preocupación se había apoderado de su mente. ¿Qué haría si pasaba la policía? Probablemente iban a identificar a sus padres y preguntarle dónde estaba anoche. Así que tuvo que inventarse una coartada. ¿Podría decir que estaba en casa? Pero Issei descartó ese pensamiento. ¿Y si le preguntaran a Motoama y Matsuda? Seguramente le dirían a la policía que fue al teatro con sus padres. Entonces, ¿qué debería decir?
decidió decirles que si bien fue al teatro, se fue temprano porque odiaba la ópera, lo cual era cierto por cierto. Pero también surgieron otras preguntas. ¿Qué le pasaría a él? ¿Seguiría viviendo aquí? ¿Lo colocarían en un hogar de acogida? ¿Qué pasa con el dinero, la comida, la escuela? Todas estas preguntas plagaron a Issei, pero decidió quedarse dormido, todavía llorando por la pérdida de sus padres. Poco sabía él que el guantelete carmesí y la voz dentro de él cambiarían su vida, para siempre. En los sueños de Issei es la hora Q que... Issei tartamudeó, mirando a su alrededor en el oscuro vacío. Es hora de hablarte de tus poderes, el mundo de lo sobrenatural y yo mismo, dijo la voz, antes de revelarse. Lo que Issei vio lo sorprendió porque ante él estaba un gigantesco dragón europeo, cuyas escamas eran tan rojas como el guantelete carmesí que apareció en el brazo de Issei. Su presencia solo gritaba de poder, poder para matar a un dios. Mi nombre es Draid, el dragón galés y el emperador dragón rojo. Exclamó en voz alta. Y tú, socio, eres mi anfitrión. ¿Anfitrión? Preguntó Issei, desconcertado por el dragón parado frente a él. Sí, el dragón asintió. Como ya sabes, estoy dentro de ti, o más específicamente en tu engranaje sagrado. ¿Sacred Gear? Sí, dijo el dragón antes de señalar su brazo con una de sus garras. Dentro del Boosted Gear, el guante rojo carmesí que manifestaste. Issei abrió los ojos en estado de shock, antes de mirar su brazo izquierdo. ¿Esa cosa era un engranaje sagrado? Pensó Issei, recordando el guante carmesí. Hiciste un buen trabajo tratando con ese criminal humano, el dragón felicitó a Issei. Mis poderes, como has visto, implican aumentar tu fuerza con cada nuevo sonido del Boosted Gear. Con cada nuevo impulso te haces más fuerte, aunque hay un límite que puedes superar con tu frágil cuerpo humano. ¿Un límite? Issei preguntó con curiosidad. Sí, una vez que alcances ese límite, el Boosted Gear se reiniciará volviendo a tu fuerza base, explicó el dragón. Issei se quedó allí, su mente completamente absorta en todo lo que había presenciado. La muerte de sus padres ya fue lo suficientemente impactante. Pero ahora estaba aprendiendo que existen cosas como engranajes sagrados y dragones, y que tenía uno dentro de su cuerpo. Pero, ¿cómo terminó ese engranaje sagrado dentro de él? ¿Y cómo terminó Draig dentro del engranaje sagrado para empezar? Issei le preguntó a Draig al respecto. Los engranajes sagrados nacen dentro de sus anfitriones, aunque solo se manifiestan una vez que alcanzan cierto nivel de fuerza o, en tu caso, el deseo del anfitrión de vivir o fortalecerse alcanza su punto máximo. En cuanto a por qué estoy atrapado en este engranaje sagrado y no deambulando libremente, es una larga historia. Y te sugiero que te sientes y escuches, Issei Oudou. Y entonces Issei Oudou se sentó a escuchar la historia del dragón. Fanfiction.net Belone Vigilante Issei Chapter 2 tratando de hacer frente a DXD de la escuela secundaria /EUD fanfic. Capítulo 2. Tratando de hacer frente Issei Oudou caminaba hacia la escuela, cansado y deprimido. Sin embargo, se las arregló para reunir la voluntad de levantarse e ir a la escuela. No había podido dormir lo suficiente por la noche debido a los trágicos eventos que sucedieron anoche. Además de eso, hace apenas una hora la policía llegó a su puerta para informarle de la muerte de sus padres. Issei hizo todo lo posible por actuar conmocionado, a pesar de que ya lo sabía. Logró convencerlos de que fue al teatro con sus padres, pero se fue a casa antes de que ocurriera el asesinato. Tenía miedo de que si la policía descubría la verdad sobre la mano de Issei en la muerte del criminal, podría terminar en la cárcel de por vida. Estuvo nervioso durante todo el calvario. Afortunadamente, la policía se tragó su historia. Le dijeron la dirección del depósito de cadáveres donde se llevaron y dejaron sus cuerpos. Issei se sintió aliviado, pero la amarga realidad permaneció. Sus padres se habían ido. ¿Ido, para nunca volver? Issei comenzó a derramar lágrimas nuevamente. Extrañaba a su mamá y a su papá. Su amor y cuidado que él había dado por sentado también se había ido. Incluso extrañaba su amor por la ópera, aunque Issei todavía la odiaba. Se secó las lágrimas, llorar no las iba a traer de vuelta. Por ahora, tenía que preocuparse por cómo mantener la fachada de normalidad. No tenía ganas de parlotear sobre la muerte de sus padres y convertirlo en objeto de chismes y compasión. Quería vivir una vida normal. Aunque hablando de normalidad, definitivamente no iba a ser así, especialmente con el Boosted Gear en su brazo. Issei miró su brazo izquierdo donde había estado el Boosted Gear. ¿Cómo te fue de nuevo?
Tuvo que descartarlo mentalmente para hacerlo desaparecer. ¿Y si lo convocó mentalmente? Issei lo intentó y efectivamente, Dragon Booster y el equipo reforzado reapareció en su brazo como la última vez. Issei lo miró y recordó al Dragon Drake, el emperador dragón de Gales. La mente de Issei volvió a cuando Drake todavía hablaba en sueños. Escena retrospectiva. Escucha chico, hace miles de años yo era un dragón, como el tipo de dragón que escuchas en las historias, deambulando libre para hacer lo que quisiera. También luché y maté a muchos enemigos, quemando a muchos con mi fuego que ardería tanto tiempo hasta que no quedaron más que cenizas. Pero luego luché contra alguien a quien mis fuegos no podían incinerar. Explicó Drake el dragón. ¿En serio quién? Preguntó Issei. Mi rival, el blanco. Su nombre es Albion, un dragón que podría usar veneno. Al igual que yo, sus poderes también podrían destruir a cualquier enemigo que viniera contra él hasta que me conoció, es decir, Drake se rió entre dientes. Y así, luchamos, dejando a un lado nuestras armas naturales y nos atacamos usando nuestras garras, escamas y armaduras. Incluso desarrollamos nuestras habilidades al máximo, creando nuevas técnicas. La capacidad de aumentar mi fuerza fue una de ellas. Aumenta la fuerza, murmuró Issei. Pero entonces se le subió una bombilla a la cabeza. Por supuesto, eso es lo que usé contra ese criminal. Exactamente. Aunque las habilidades a un lado por ahora. Te enseñaré más sobre ellos más tarde. Continuó el dragón. Como estaba diciendo, Albion y yo peleamos entre nosotros con todo lo que tenemos. Luchamos durante miles de años, hasta que te mató, ¿eh? Issei interrumpió. No, hasta que las tres facciones decidieron intervenir y matarnos y colocarnos en esos engranajes sagrados. Drake grunó. Desde entonces, nos vimos obligados a luchar entre nosotros utilizando a nuestros anfitriones como un medio para luchar entre nosotros. Sin embargo, no es algo completamente malo, ya que he podido conocer a tanta gente que nunca hubiera conocido de otra manera. Explicó. Issei lo miró preocupado y conmocionado. Entonces, tendría que luchar contra el anfitrión del blanco quienquiera que sea. No iba a ser fácil. Después de todo, todavía necesitaba pensar en su propio futuro ahora que sus padres habían muerto. No quería pelear. El dragón carmesí notó su expresión. Socio, no se preocupe usted mismo. No creo que el blanco quiera pelear contigo tan débil como tú. Pero es mejor que tengas cuidado de que, tarde o temprano, enemigos de todo tipo se reunirán para luchar contra ti. ¿Qué? ¿Por qué querrían pelear conmigo? Por mí. Y además, habiendo matado a su primer oponente, la gente definitivamente vendrá a vengarlo. Issei se puso nervioso. Eso no fue una buena noticia. Además de eso, las tres facciones definitivamente se van a enterar de mi reaparición eventualmente, así que vendrán a buscarte. Pero espera, Drake. Dijo Issei. ¿Qué pasa si simplemente decido quedarme tranquilo, no meterme en problemas? Ciertamente, entonces podemos evitar tener que pelear. Pero Drake negó con la cabeza. Desafortunadamente, te encontrarán, de una forma u otra. Hay seres entre las tres facciones que pueden sentir Sacred Gears como el mío en otros humanos. ¿Mencionaste tres facciones? Dijo Issei. ¿Cuáles son las tres facciones? Las tres facciones son seres que quizás también hayas escuchado. ¿Suenan los ángeles caídos y los demonios? Preguntó Drake, los ojos de Issei se abrieron como platos. Espera un minuto, ¿también existen? Issei preguntó sorprendido. Oh, sí, al igual que los dioses, los yokai y muchas otras criaturas que los humanos consideran míticos. Aunque por ahora, centrémonos en los ángeles caídos y los demonios. Al igual que Albion y yo, también han luchado durante miles de años. Aunque en las últimas décadas, parece haber un incómodo alto el fuego entre ellos. Sin embargo, tenga cuidado cuando vaya a cualquier parte. Cualquiera de las facciones podría estar aquí en esta ciudad. ¿Demonios, ángeles caídos y ángeles en Quo? Preguntó Issei. Sí, y cualquiera de ellos podría matarte o reclutarte. Issei tragó saliva. Definitivamente no es bueno. Entonces, ¿qué debo hacer? No puedo sentarme en casa todo el tiempo, tengo que atender la escuela. Drake se rió. No te preocupes por ese niño. Puedo sentir su presencia. Puedo ayudarte de esta manera. No puedo dejar que mi anfitrión muera tan fácilmente ahora, ¿verdad? La cara de Issei se animó. ¿Era en serio? Aunque, no podemos tenerte así de débil para siempre.
Tan pronto como hayas terminado cualquier asunto al que tengas que asistir, pasaremos directamente a entrenar ese cuerpo escuálido tuyo. ¿Entrenando Issei murmuró. Tenía la sensación de que no le gustaría este entrenamiento que Drake tenía en mente. Pero si había seres sobrenaturales apuntando a él, bueno, eso debería hacer que valiera la pena, al menos. Sin embargo, tenía otras preocupaciones en las que pensar. ¿Cómo iba a arreglárselas solo? ¿Pareja? ¿Estás bien? Preguntó el dragón preocupado. Yo, no estoy seguro, respondió Issei con una mirada abatida en su rostro. Al ver la expresión de Issei, Drake se dio cuenta de lo que estaba pasando. Socio, lamento lo que les pasó a tus padres y está bien, Issei resopló. Compañero, está bien llorar, pasaste por muchas cosas después de todo, pero hagas lo que hagas o atravieses, no debes perder tu voluntad de vivir. ¿Qué quieres decir? Preguntó Issei. Cuando atraviesas la vida y todas sus dificultades, debes darte cuenta de una cosa. Siempre hay una luz en algún lugar delante de ti, siempre hay algo por lo que vivir. Nunca cedas a la desesperación, porque eso te destruirá, como ha sucedido con tantos antes que tú. Fin del flashback. Issei miró al Boosted-Gear sonriendo tiernamente. Gracias, Drake. Gracias por estar ahí conmigo. Issei dijo antes de despedirlo en un destello de luz verde. A pesar de que Issei todavía estaba triste por la muerte de sus padres, las palabras de Drake lo alentaron mucho. Estando completamente motivado, Issei corrió a la escuela, listo para el día. En la academia Kuo Issei finalmente llegó a clase en el momento en que sonó la campana, donde entró al aula sin puerta, todavía no había sido reparada, aunque la puerta caída estaba justo al lado del aula. Ah, Issei. Dijo el maestro mientras entraba. Llegas a tiempo, por una vez. Espero que siga así. Issei asintió cuando el maestro comenzó la lección de japonés moderno. Él suspiró. Lo mismo de siempre, Issei miró a su alrededor cuando vio a Matsuda y Motoama. Se miraron y asintieron el uno al otro. Bueno, al menos están aquí. Pensó Issei. Aunque todavía tenemos que limpiar el patio de la escuela. Durante el recreo Issei, Matsuda y Motoama estaban una vez más recogiendo basura en el patio de la escuela. Como de costumbre, gimieron mientras recogían la basura. Lo odiaban. ¿Por qué los estudiantes no podían simplemente ir tirar su basura en el maldito bote de basura? Es más, era martes, así que todavía tenían 3 días más hasta que finalmente cumplieran su castigo. Oh, bueno, al menos podrían hablar entre ellos. Ah, hombre. 3 días más de esta mierda. ¿Por qué los dioses son tan crueles con nosotros? Matsuda se quejó. Sí, a la mierda esta mierda. ¿Por qué no juntamos estas cosas y las quemamos? Preguntó Motoama. 1. Todavía necesitaríamos recolectar esta basura. 2. La quema de plástico no causaría, ya sabes, contaminación. Issei respondió. A sus 2 amigos les gustó eso. Buen punto, y respondió Motoama. Pero bueno, quejarse no ayudará en nada. ¿Qué decimos si hablamos de otra cosa? Dijo Matsuda mientras tomaba una lata de refresco vacía con su recolector de basura y la arrojaba en su pálido. Motoama se ilumina al escuchar esto. Sí, es cierto. Exclamó el pervertido con gafas volviendo su rostro hacia Issei. Oye, Issei, anoche Matsuda y yo estábamos viendo este anime donde las chicas se peleaban entre sí con sus traseros. En realidad, Issei dijo que su estado de ánimo también se animó. Sí, pero no solo sus traseros, sino también sus pechos. Dijo el amante del lolicón calvo, mientras comenzaba a babear. Ah, hombre. Issei se quejó. Ojalá pudiera haberlo visto también. Sí, realmente deberías haberlo hecho. Ciertamente es mucho mejor que estar sentado en una ópera durante 4 horas y media. Motoama dijo, sin darse cuenta de las implicaciones que sus palabras tenían sobre Issei. Mientras los dos hablaban sobre lo que les gustaba del programa, Issei se quedó allí congelado, su estado de ánimo alegre ahora se convirtió en shock. Casi lo olvidó. 4 horas y media de ópera, según cualquier estándar que debería haber sido un evento memorable, pero todo eso se vio ensombrecido por los recuerdos. De repente, todo tipo de imágenes y sonidos pasaron por la cabeza de Issei. Dentro de la mente de Issei querida, ¿por qué vamos a entrar aquí? Preguntó la mamá de Issei. Es un atajo. No tengas miedo, respondió el padre de Issei. Entonces aparecen las imágenes del asesino de sus padres. No te muevas.
Esto es un atraco, amenazó el criminal. Luego las imágenes de su mamá y su papá muertos en el suelo. Antes de que Issei lo supiera, vio la expresión de miedo en el rostro del hombre mientras le rogaba a Issei que lo dejara ir. Y entonces impulsar. 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 ¡Ah! Gritó el hombre cuando el sonido de su columna vertebral cortada resonó, haciendo eco en la mente de Issei. Crujido y luego hubo sangre, cubriendo su ropa. Se sentía tan real que empezó a entrar en pánico. Issei no pudo soportarlo más. Él gritó y de vuelta al mundo real ¡Ah! ¡Ah! GHHHH, gritó Issei, mientras caía de rodillas, completamente abrumado por el trauma y la pérdida que sufrió. Matsuda y Motoama dejaron de hablarse de inmediato, dejaron caer sus cubos y se apresuraron a atender a Issei. Issei. ¿Qué ocurre? Preguntaron preocupados mientras Issei rompía a llorar. Buscaban calmarlo, algo que parecía estar funcionando. Aunque Issei todavía estaba derramando lágrimas, se calmó después de unos minutos, decidieron ir a un banco cerca de ellos para sentarse. Durante ese tiempo nadie dijo una palabra. Finalmente, Matsuda habló. «Issei, ¿qué pasa?», preguntó preocupado. Sí, agregó Motoama. Quiero decir, al principio pensé que estabas triste por perderte todas esas cosas buenas anoche, pero reaccionar así, se interrumpió. Sabía lo bien que Issei, al igual que él y Matsuda, amaba a los Oppai. Incluso derramarían lágrimas por ellos. Pero esto fue completamente diferente. Era más como si Issei estuviera legítimamente afligido por algo. Y fuera lo que fuera, era algo serio. Milímetros mamá, comenzó Issei, sollozando mientras lo hacía. Matsuda y Motoama se animaron al escuchar esto. ¿Su mamá?, preguntó Matsuda. ¿Qué hay de ella? ¿Qué le pasó?, Motoama preguntó seriamente. Mi mamá y papá, sollozo, se han ido, dijo Issei, luchando mientras lo hacía. Matsuda y Motoama entrecerraron los ojos. ¿Qué quieres decir con ido?, Motoama preguntó de nuevo. Si están fuera de la casa, seguramente volverán, ¿verdad? No, Sniff, no se han ido simplemente, sollozo, están muertos. Ante eso, Matsuda y Motoama instantáneamente abrieron sus ojos. ¿Qué?, gritaron. Su grito fue tan fuerte que prácticamente toda la escuela pudo escucharlos. Los estudiantes se detuvieron, preguntándose de dónde venía el sonido. Los que estaban en el patio sabían quién gritaba, pero poco o nada hicieron caso, mientras continuaban con su negocio, porque nadie quería saber nada del trío pervertido. Los dos amigos de Issei, por otro lado, estaban completamente sorprendidos con lo que escucharon. ¿Qué quieres decir con que están muertos?, preguntó Matsuda con incredulidad. Sí, ¿cómo diablos sucedió esto?, Motoama preguntando también. Al ver que el gato está fuera de la bolsa, Issei les dijo, aunque no toda la verdad sobre que él estaba allí en el momento de su muerte. La policía vino a la puerta, y me dijo que sus cuerpos fueron encontrados en un callejón cerca del teatro, olfatea, y que otro cadáver estaba allí, también sollozo. Espera un minuto. ¿Otro cadáver?, preguntó Motoama. Ese sí, Sniff, dijo Issei. Dijeron que podría ser el cuerpo de su asesino, Sniff, ¿qué? ¿El asesino también estaba muerto? Matsuda se sorprendió. ¿Las víctimas y el culpable muertos? ¿Cómo fue eso posible? Ese sí, sollozo, aparentemente bebé tanto mi mamá y mi papá fueron asesinados con el arma, sollozo, que el asesino usó, el extremo romo, olfatear, en mi mamá, y una bala en mi papá, Sniff. A Issei le resultó difícil hablar de eso, pero continuó de todos modos para satisfacer la curiosidad de sus amigos. Pero el mismo asesino fue roto por el cuello, su columna sobresalía por detrás, sollozo. Sus amigos se estremecieron, mientras parecían completamente horrorizados al escuchar eso. Nunca esperaron escuchar algo tan gráfico y perturbador. Era como una de esas series de investigación criminal, excepto que esto era completamente real. Pensar que Issei tuvo que pasar por algo así, no podían imaginar eso. Entonces, ¿quién mató a ese tipo?, Motoama preguntó con cautela. No lo sé, olfatea, dijo Issei sin ser sincero. Se aseguró de que sus amigos no se enteraran de la verdad sobre su participación en la muerte de ese hombre. Derramar los frijoles sobre eso habría sido demasiado para Issei. Matsuda y Motoama, siendo los buenos amigos que eran, decidieron dejar de hacer preguntas sobre el incidente y simplemente se sentaron allí consolando a Issei.
Aunque pasaron unos minutos y el descanso estaba a mitad de camino, les parecieron horas. Para ese momento, Issei había dejado de llorar, su rostro estaba completamente vacío y vacío. Entonces decidió preguntar Matsuda. ¿Qué vas a hacer? Al escuchar esto, Issei no dijo nada por un tiempo, pero luego... No lo sé, dijo Issei, con el flequillo cubriendo sus ojos, antes de ponerse de pie. Pero sí sé que no me siento bien. Me voy a casa, así que por favor dígale a los maestros que estoy enfermo, dijo antes de irse. Esperar. Matsuda llamó a Issei. Sin embargo, Issei no se detuvo cuando entró al edificio de la escuela para recoger sus cosas, dejando a Matsuda y Motoama con el equipo de recolección de basura atrás. Issei susurró Motoama con tristeza. Matsuda asintió. Issei, lo sentimos mucho, agregó Matsuda, mientras veían a Issei alejarse. Han pasado por muchas humillaciones y decepciones, pero nunca por tanto dolor como este. Y ver a Issei alejarse así, los hizo sentir, distantes, como si sus ataduras estuvieran siendo cortadas, como resultado, comenzaron a derramar lágrimas. No lágrimas cómicas como lo harían normalmente cuando se trataba de sus deseos pervertidos insatisfechos, sino lágrimas reales. Lágrimas de dolor, dolor genuino y soledad. Dentro de la academia Kuoisei estaba caminando por el pasillo cuando finalmente llegó a su salón de clases. Casi instintivamente quiso abrir la puerta, pero luego se dio cuenta de que la puerta aún no estaba arreglada. Issei se rió un poco, mientras iba a buscar su abrigo y su mochila. Después de tomarlos, salió del salón de clases y estuvo en el pasillo una vez más. En el camino, vio a Murayama y Katase del club de Kendo de la escuela acercándose a él. Mierda, pensó Issei. ¿Por qué tuve que encontrarme con esos dos? Simplemente los ignoraré. Tal vez me dejen en paz. Aunque, lamentablemente, eso no funcionó. Oye, pervertido. Dijo la chica de cabello rosado llamada Katase haciendo que Issei se detuviera. Se supone que debes estar limpiando el patio de la escuela. Sí, ¿qué estás haciendo de todos modos? Dijo el moreno. Llamó a Murayama antes de notar el bolso en sus hombros y la chaqueta que tenía puesta. Espera, ¿a dónde vas? ¿Te faltas a la escuela, pervertido? Murayama cuestionó de manera interrogativa. La clase no ha terminado, Tom. Seguimos clases durante 3 períodos dobles más, agregó Katase. Pero Issei no le hizo caso, mientras seguía adelante. Pero Murayama no se lo permitió. Oye, te estamos hablando. Gritó mientras ponía una mano en su hombro con fuerza. Issei, sin embargo, permaneció impasible. No estoy de humor para hablar contigo en este momento, solo, déjame en paz, dijo cansado mientras se quitaba la mano de Murayama. Pero las dos chicas de Kendo no se rendían. Oye, no hemos terminado, comenzó Katase. Oh, solo cállate. Déjame solo. Issei gritó. Esto los sorprendió a los dos, ya que Issei nunca antes habían visto a Youdou reaccionar de manera tan enojada. Claro, lo han visto a él y a sus amigos haciendo muecas con sonrisas lujuriosas antes, sin mencionar el llanto de lágrimas varoniles cuando son sorprendidos mirándolos, además de muecas dolorosas. Pero esto... Pero Issei se calmó, como si nunca hubiera gritado y hablara con el mismo tono cansado y sin vida. Solo, déjame solo, no me siento bien. Yo, simplemente no puedo continuar la escuela así, dijo antes de ir a las escaleras. Cuando Issei dejó atrás a las dos chicas, no pudieron evitar sentirse preocupadas por él. Por un segundo pensaron que no solo escuchaban ira proveniente de él, sino también tristeza. Youdou-san, dijo Murayama. Cualquier odio y resentimiento que sintiera por él se desvaneció en ese momento. Todo lo que sintió fue una sensación de confusión y lástima. ¿Por qué estaba actuando así? ¿Qué le pudo haber pasado que podría causar que se sintiera tan deprimido de repente? Ella no sabía. Su amiga Katase sintió lo mismo. Ella simplemente no sabía qué hacer con esto. Todo lo que sabía era que algo estaba mal y algo definitivamente le pasó a Youdou. Algo terrible. Y mientras tanto con Issei la campana sonó, significando el final del descanso. Para ese momento, Issei ya estaba fuera del edificio de la escuela. Realmente necesitaba llegar a casa y descansar. No había forma de que pudiera fingir que no pasaba nada. Al diablo con las consecuencias, no podía soportarlo más. Intentando sacar el estrés de su sistema, corrió. Corrió hasta que finalmente llegó a casa. Para cuando entró en su casa, Issei estaba completamente exhausto. Se derrumbó al suelo.
Es una cosa tras otra, pensó Issei. Nunca antes se había sentido tan inquieto emocionalmente. ¿Es esto por lo que pasan las personas cuando pierden a sus seres queridos? La amarga realidad de eso fue impactante. Ahora que lo pensó, los personajes de anime pasan por estas cosas aparentemente todo el tiempo. Pero experimentarlo fue completamente diferente de lo que había imaginado. Compañero, ¿estás bien?, preguntó Drake de repente. Issei se levantó y miró a su alrededor con alarma. Pero luego recordó que conocía esta voz. ¿Drake?, preguntó. ¿De dónde estás? Estoy dentro de tu conciencia, socio. No puedes verme, respondió el dragón. Asterisco suspiro asterisco es como estos animes, primero estás viviendo solo, luego un ser misterioso entra en tu vida y te ayuda. ¿Qué fue eso?, preguntó el dragón con curiosidad. Nada, nada, respondió Issei con nerviosismo. No estaba de humor para explicarle a Drake todo sobre los animes en caso de que no supiera qué eran. Pero de todos modos, socio. Parece que ha terminado con su negocio hoy. Así que vamos a entrenar. Issei suspiró ante esto, su estado de ánimo se volvió sombrío una vez más. Hoy no, Drake, dijo Issei. Realmente no me siento bien, ¿no podemos dar por terminado el día? ¿Qué? Pero el día aún no ha terminado, argumentó Drake. Mira, lo sé. Es solo que, no estoy de humor ahora aún, socio, escúchame. Interrumpió Drake. No puedes andar reprimiendo tu dolor de esta manera. Sé que lo estás pasando mal, pero ahora no es el momento de estar de mal humor en casa. Cállate. Déjame en paz. ¿No ves que estoy de duelo aquí? Issei gritó, antes de que las lágrimas comenzaran a brillar en sus ojos nuevamente. ¿No ves que estoy cansado?, dijo más suavemente. Pero Drake no aceptaba nada de eso. Entonces, una razón de más para que se levante y haga las cosas. Sé que es difícil, pero ahora mismo, necesitas aprender a llorar responsablemente. Los ojos de Issei se agrandaron ante eso. ¿Llorar responsablemente?, preguntó Issei. Sí, lo que estás haciendo ahora mismo es afligirte de la manera incorrecta. Estabas tratando de contenerlo todo, tratando de ocultar secretos a tus amigos mientras rechazaste su ayuda. Al hacerlo, estabas causando más dolor. ¿De qué estás hablando?, Issei preguntó confundido. Drake suspiró ante eso. Socio, no ignoro tus actividades diarias, ¿sabes? He estado observando tu día todo este tiempo. Espera, ¿qué tienes? Issei gritó de sorpresa. Sí. He visto cómo les dijiste a tus amigos solo una parte de la verdad, al omitir el asesinato del asesino de tus padres por tus manos. También escuché cómo ignoraste sus llamadas para que esperaras y simplemente te alejaste. ¿Tienes idea de lo cobarde que has actuado? Issei estaba atónito. Nunca lo vio de esta manera. Ahora que lo pienso, se dio cuenta de que lo llamaban, pero no se dio la vuelta para escuchar lo que tenían que decir. Estaba tan concentrado en su propio dolor que no se dio cuenta de cómo había causado tanta angustia a sus amigos. Ante esto, Issei se sonrojó de vergüenza. ¿Qué tipo de amigo era él? Él podría haberles dicho toda la verdad, ¿no es así? ¿Qué daño habría tenido de todos modos? El hombre ya estaba muerto, así que si no contárselo a Matsuda y Motoama borraría lo que había hecho. Al ver la lógica de los argumentos de Drake, Issei suspiró una vez más. Tenía tantas cosas de las que preocuparse, como cómo iba a vivir, pagar las facturas, cocinar, lavar la ropa, el funeral de sus padres y de repente lo recordó. El mortuario. Lo olvidé. Issei gritó. Abrió la puerta y salió corriendo. Socio, ¿a dónde vas?, preguntó Drake. Al depósito de cadáveres. Necesito verlos. Issei exclamó mientras corría hacia la dirección designada. Media hora después. Eran casi las 11 de la mañana. Issei finalmente llegó al depósito de cadáveres. Le tomó algún tiempo encontrarlo, ya que rara vez iba a esa área en particular, pero de todos modos lo encontró. Estaba cerca del hospital en el lado occidental de Kuo. No parecía tan oscuro y sombrío, como había imaginado. Era un edificio bastante más pequeño cubierto de blanco, pero Issei lo sabía mejor. Porque adentro estaban los cuerpos de los muertos. Sudaba nerviosamente, pero se armó de valor y entró. En el interior había una pequeña recepción con un hombre de pie en el mostrador de recepción. El hombre vio venir a Issei y lo miró. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó la recepcionista. Sí, preguntó Issei con nerviosismo.
Mi nombre es Issei Oudou y escuché que trajeron a mis padres aquí. El hombre abrió los ojos con sorpresa. Oh, entonces debes ser el hijo del agente Oudou. Lamento mucho tu pérdida. En todos los años que he trabajado aquí, no es muy frecuente que las parejas mueran y sean enterradas juntas. Por favor, discúlpame por un momento, dijo antes de caminar hacia una de las habitaciones en la parte de atrás. Después de varios minutos de espera, la recepcionista regresó. Por favor, sígueme, dijo. Issei lo hizo y pronto llegaron a una habitación particularmente fría. Esta debe ser la sala de congelación donde guardan los cuerpos, pensó Issei. Estaba oscuro y lúgubre. Issei temía ver los cadáveres de sus padres. Llegaron a uno de los pasillos donde había varias personas vestidas con ropa azul, el rey que suele llevar el personal del hospital, parados cerca de una mesa de operaciones. Fue en esa mesa de operaciones donde Issei vio 2 bolsas azules para cadáveres. Ya podía adivinar qué o quién estaba allí. Ahora, hijo, lo que necesitamos es que identifiques los cuerpos. Por favor, no te sorprendas por lo que ves. Tomoya, Makoto. La recepcionista miró a 2 de los hombres que estaban allí y juntos abrieron cada una de las bolsas para cadáveres para que se pudieran ver sus cabezas. Issei jadeó. Los vio. Sus padres yacían allí, completamente sin vida y pálidos. Esperaba sorprenderse, pero verlo fue algo completamente diferente. Pensó que algo así sucedería algún día. Pero tan pronto. Issei los miró, primero a su padre, luego a su madre, antes de decir, sí, son mis padres, dijo Issei sin vida. Lo siento, hijo, y dijo la recepcionista. Issei no dijo nada en eso. En cambio, las lágrimas brotaron de sus ojos nuevamente. Más tarde esa noche, a las 7 p.m. en el cementerio. Después de los preparativos para el funeral esa misma noche. Prepararon el funeral por la noche porque Issei solo quería terminar con eso. No quería que la muerte de sus padres le quitara el tiempo en un futuro próximo. Por eso llamó a todos los contactos de sus padres, o a los que pudo encontrar, y los invitó al funeral. Incluso se aseguró de invitar a Matsuda y Motoama al funeral también. Por deseo de Issei, sus padres fueron enterrados, sus cuerpos sacados de la morgue y puestos en ataúdes. El evento fue muy sombrío. Todos los invitados presentaron al señor y la señora Oudou sus últimos respetos. También dieron el pésame a Issei, quien permaneció en silencio durante todo este tiempo, pero aún así logró ser lo suficientemente educado como para sentir en respuesta. Hubo un panegírico en conmemoración de la vida que vivieron los padres de Issei. El padre de Issei fue elogiado por ser un padre amoroso, esposo y empleado fiel en la empresa en la que trabajaba. La madre de Issei fue recordada como una mujer dulce que fue igualmente elogiada como madre amorosa, esposa y colega. Se derramaron muchas lágrimas, pero Issei aparentemente permaneció impasible. Algún tiempo después, los ataúdes fueron llevados a su lugar de descanso designado y enterrados. Issei se quedó allí mirando cómo sus ataúdes estaban cubiertos por tierra. Pasó el tiempo, mientras el sol se ponía y todos se iban. Solo quedaron Issei y sus 2 amigos, de pie junto a las tumbas recién hechas de sus padres. Matsuda y Motoama se estaban preparando para irse a casa. «Issei, ¿vienes?», le preguntó Matsuda. Issei no dijo nada durante un tiempo. Pero luego giró la cabeza e hizo contacto visual con Matsuda. «No. Me quedaré aquí por un tiempo». «Tú sigue adelante», respondió Issei. «Ok, hombre. ¿Estarás en la escuela más tarde?», preguntó Motoama. «Sí, lo haré, ¿y chicos?», preguntó Issei. Los 2 se dieron la vuelta para mirarlo. «Lamento haberte dejado como el comportamiento de hoy». Matsuda y Motoama no dijeron nada. Solo sonrieron y asintieron con la cabeza, antes de dejar a Issei solo. Issei simplemente se quedó allí, sin decir ni hacer nada. Finalmente, empezó a hablar. «Mamá y papá, y lamento dejarte ese día», comenzó. Estaba completamente asustado por lo que sucedió. Quiero decir, no todos los días luchas por tu vida, pero de todos modos, por favor escúchame. Sé que esto puede parecer un poco extraño, pero, quería agradecerte, Issei sonrió un poco antes de continuar. Gracias por ser mi mamá y mi papá. Quiero decir, sé que no siempre fui el hijo que esperabas que fuera, ni tú tampoco fuiste perfecto, quiero decir, odio la ópera y todavía lo hago. Quiero decir, vamos. Si tuvieras que vivir con el canto terrible de tus padres durante casi toda tu juventud, también te volverías loco, dijo antes de reír un poco.
Pero se volvió sombrío una vez más, aunque seguía sonriendo. Pero aún así, me diste tantas cosas. Me criaste, me alimentaste, me enseñaste tantas cosas, fueron las mejores experiencias de mi vida. Gracias a ti, pude conocer a Irina, mi mejor amiga desde la infancia. Nunca lo olvidaré. Estaba tan triste cuando se fue con su papá. Estaba llorando como un bebé y tú siempre estabas ahí para consolarme y la sonrisa de Issei abandonó su rostro, pero continuó hablando. Sí, seguiste conmigo, incluso cuando gané mi amor por los Otpari, los arenés, las chicas calientes, el porno y el hentai y en el camino a la edad adulta, todavía respetaste mis deseos. Issei comenzó a apagarse, antes de quedarse en silencio. Su flequillo eclipsando sus ojos. Yo, solo desearía poder pasar más tiempo contigo, es extraño, ¿no? Ahora que te has ido, me di cuenta, que cada momento que compartimos juntos como familia, lo atesoro, yo, realmente lo hago. Y una lágrima comenzó a fluir por su mejilla, antes de que Issei la limpiara. Yo, solo desearía poder retroceder en el tiempo y golpearme por quejarme de ir a la ópera contigo porque en cualquier momento contigo, y quiero decir en cualquier momento, nunca volveré a tener, dijo Issei, sus lágrimas fluían hacia abajo. Sus mejillas. Lo siento, mamá, papá, desearía no ser tan llorona en ese entonces, podrías perdonarme. Issei luego se derrumbó y comenzó a llorar y jadear. Te extraño. Te extraño tanto. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que pasarte a ti? ¿Por qué nos pasó a nosotros? ¿Por qué alguien haría algo como esto? ¿Cómo puede la gente ser tan cruel? Gritó. Issei continuó llorando por un tiempo hasta que se detuvo unos minutos más tarde. Y la peor parte es, que esto no fue todo, ya es bastante malo que viva solo sin ti, pero ahora, dijo Issei antes de convocar al Boosted Gear, el familiar Boost. Y destello verde que aparece una vez más. ¿Ves esto? Esto se llama engranaje sagrado, su nombre exacto es Boosted Gear. Me permite duplicar mi poder cada pocos segundos. En él está Drake, el emperador dragón rojo, un ser lo suficientemente poderoso como para igualar a los dioses. No me molesta tener esto, ya que fue capaz de salvar mi vida y matar a esa escoria, pero ahora, temo que quien quiera que sea su amigo vendrá a vengarlo, pero no solo él, hay criaturas sobrenaturales de todos tipos que vienen detrás de mí, ángeles caídos, ángeles, demonios, todo solo por esto, dijo mientras miraba el guante carmesí. La joya del Boosted Gear brillaba bajo el sol del crepúsculo, débil pero visiblemente. Issei apretó el puño mientras su rostro se ponía serio, con la determinación escrita por todas partes. No sé mucho sobre a quién me voy a enfrentar, pero sí sé una cosa. Entonces Issei miró hacia el cielo y declaró. No moriré tan fácilmente. Me aseguraré de seguir viviendo, por tu bien. Tengo amigos, compañeros de clase, maestros, vecinos y todo Quo también. Los protegeré para que nadie tenga que pasar por el dolor de perder a sus seres queridos, como lo hice yo. Me haré más fuerte, más inteligente, trabajando duro para lograr mis metas, para lograrlas. Se dio la vuelta y se estaba preparando para irse. Ten la seguridad, mamá, papá, no te decepcionaré, esto será lo menos que podría hacer para expiar mi comportamiento tonto en el pasado, te haré sentir orgullosa. Entonces, Issei comenzó a alejarse. Hasta que nos volvamos a encontrar, susurró. Luego miró el Boosted Gear. ¿Drake? Issei le preguntó al dragón. ¿Qué pasa, socio? Preguntó Drake. Ayúdame a ser más fuerte. Entréname, dijo Issei, su rostro todavía tenía la misma mirada determinada de antes. Muy bien, lo primero que vamos a hacer son calentamientos. Empezaremos corriendo para poner a prueba tu resistencia. Corre a la escuela, luego al hospital y luego de regreso a tu casa. Drake instruyó a Issei. Suena como un desafío. Está bien. Issei dijo, su caminar ahora se está acelerando. Hagámoslo. Y ese fue el segundo capítulo de Gelone Vigilante Issei. Espero que lo hayan disfrutado. Ahora, para ser honesto, había pensado en muchas formas de escribir esta historia con varias ideas. En los comentarios se mencionó que Batman me vino a la mente al leer esta historia. Para ser honesto, en realidad pensé en hacer una historia sobre Issei como Batman, o incluso sobre Robin. Pero luego me di cuenta de que convertirlo en un héroe que no mata sería difícil de hacer. En parte debido a que muchos de los enemigos que aparecen en High School DxD, requieren algún tipo de fuerza letal para eliminarlos definitivamente.
Además, siempre he encontrado que héroes como Batman o Kenshin son poco realistas con su habilidad para evitar matar. Eso no significa que los odio, en realidad todo lo contrario. En cuanto a la historia de este capítulo, lo siento si debería haberte aburrido al tener a Issei pasando por todo este duelo, pero tenía ganas de construir un poco más el carácter de Issei y el escenario de mi historia. Sin embargo, no se preocupe, en el próximo capítulo, Issei comenzará a entrenar y posiblemente se encontrará con sus primeros enemigos. Ahora, como habrás notado, me concentré bastante en Murayama y Katase. La razón de esto es porque también quería involucrarlos. Aunque probablemente lo haga después de que Matsuda y Motoama se involucren. Hablando de Matsuda y Motoama, no te preocupes. Los involucraré durante el primer arco. No el arco de Fallen Angels en el canon, sino el mío en el que Issei se enfrentará a algunos chicos malos de Oak.